¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la zona horaria donde la estés viendo. Estamos a 4 de abril de 2022, qué rápido pasa el mes, ya cuando nos queramos dar cuenta, ya estamos tomándonos las uvas y celebrando el aniversario del Real Madrid y la inauguración del Bernabéu. Bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a las obras. Mañana me voy a Londres, el miércoles partidazo contra el Chelsea en Stamford Bridge. Mientras tanto, otra vez tenemos un obstáculo en medio, pero nada nos parará. Levantamos la mirada y observamos que no observamos nada. Las placas de anclaje, esas bases que aguantarán las cerchas de la cubierta retráctil siguen prácticamente igual. Ahí os voy a hacer un zoom. Ahí está, no miento, la imagen no engaña, vale, es más una imagen que mil palabras. Ahí lo vemos, las placas de anclaje, esas setas como asoman y sigue todo prácticamente igual. Hace mucho frío hoy en Madrid, ahí vemos cómo están calentando. ¿Por qué? ¿Por qué calienta? Porque hace un frío que pela. Hace un frío que pela aquí en Madrid, ¿eh? Se me quedan las manos congeladas. Tenemos aquí más lana de roca. Parece que están preparando para subir lana de roca aislante en la parte de la cubierta. Me imagino que será para la cubierta oeste. Va, hoy me apetece subir a las alturas, sí. Hoy subimos a las alturas. Quedaos hasta el final del vídeo para verlo. Por cierto, incorporando y proyectando hormigón en esta parte de aquí, parte inferior de la Torre B. Bueno, nos vamos de aquí, nos vamos del mirador y vamos a entrar ya prácticamente en Castellana. Aquí está la Plaza de Lima, vamos a continuar. Va, a ver qué, ojo, tenemos piezas aquí, uniones. Ahí están, uniones para la parte, me imagino que será de las riostras. Tened cuidado cuando paséis por aquí, en estas puertas, vigile, entrada y salida de vehículos. Tened cuidado, tened mucho cuidado. Buenos días, Azar, ¿cómo estás? Vamos a levantar la mirada, luego, me reitero, luego veremos mucho mejor lo que tenemos aquí en pantalla ahora mismo. Desde las alturas, pero aquí observamos esa abrazadera, esas piezas para ir formando otro nuevo puzzle para la parte inferior de la viga corona. Madre mía, cómo avanza esto, ¿eh? Toda la gente, todos los operarios que tenemos en una misma zona. Han traído nuevo material, ¿no? Y aquí estamos de nuevo, viga corona hoy, 2022, 4 de abril. Empieza a asomar tímidamente el sol encima de nuestras cabezas. Esas nuevas piezas que tenemos en las torres de apeo serán para quitarlas. Yo no sé por qué, nadie me responde a eso, nadie lo sabe. ¿Por qué han puesto esas piezas en esas torres de apeo, menos en la central? Y ojito con los tramos de escaleras que tenemos entre estas dos ménsulas, entre estas dos costillas, en la fachada principal de Castellana, ¿eh? Ojito cómo avanza la cosa. Ya tenemos 1, 2, 3. Parece que tenemos 3 solamente. Nuevo sistema de poleas y de maquinillos en el Bernabéu. No hay palomas a la vista, así que continuamos. Hola. Bueno, ¿qué os parece el partido de ayer del Barcelona? Es verdad que últimamente están jugando mejor gracias a los fichajes y las inscripciones que han hecho, pero ese error del árbitro con la mano de Araujo, ¿a qué estamos jugando? Otra vez, de nuevo, están haciendo todo lo posible para que el Barça recorte con el Madrid, pero no lo van a conseguir, ¿eh? Vamos a ser campeones de Liga y vamos a ir a por la Champions. Ahora venimos aquí a Honduras. Y aquí debajo de la plataforma, mirad toda la chatarra que tenemos aquí acopiada en los contenedores. Ojito, ojito. Esta es la entrada al tour. Bueno, aquí tenemos protecciones para la gente y los turistas que vengan a entrar al interior. Y ahí vemos cómo está en la parte del interior. Luego lo veremos cuando entremos, cómo están demoliendo en todas esas partes. Ya parece que han bajado un nivel más, sí. Aquí tenemos más grúas. Recordad todas las grúas que teníamos en esta parte de aquí, esas que subieron la parte superior de la viga corona, esa viga superior, donde a día de hoy sigue sujeta una de las partes, uno de los lados. Aquí lo tenemos, donde algunos otros operarios están trabajando en hacer diferentes, trabajos de mantenimiento. Otros siguen jugando a colocar más pernos, más pletinas en los diferentes lados. Y tengo ganas de saber cómo va
esa nueva pedazo de viga que será ya la que cierre totalmente la esquina de la Torre C. Aquí estamos, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Recordad, el otro día desde aquí hicimos un pedazo de directo, lo tenéis en el canal, de cómo subían esas planchas. Vamos a asomarnos un poco. Aquí. Esas planchas que tenemos aquí, que parece que, ojo, que tenemos más esperando para izar. Guías amarillas, más planchas para izar a la parte de las cubiertas. Hoy no podemos pasar por ahí, tenemos competencia. Están haciendo las obras paralelas al Bernabéu. Y después de esta avería, nos subimos aquí a esta plataforma para ver mucho mejor. Ojalá subir a algún edificio para ver toda la parte de Rafael Salgado desde las alturas. Y parece que esta pedazo de viga que ya fue unida el otro día, creo que fue unida el viernes por la mañana, ahí sigue igual. Taparon esta parte de aquí con estos plásticos y ahora mismo sigue igual. Es decir, no han puesto líneas de vida, no han puesto abrazaderas. Ojito, ojito, porque a lo mejor se puede retrasar para el miércoles este gran izado. A cerrar la esquina aquí en Torre C, pegaditos ya a Rafael Salgado. Vamos, Rafael. Aquí están preparados, ojo, autobús. Ahora sí que sí, aquí están preparados los burriquetes, los pedazos de burriquetes, Bueno, voy a ponerme al lado. Vamos a ponerlos al lado. Yo ahora mismo tengo el móvil a la altura de la cabeza. Voy a subir el móvil y mirad dónde está la parte más alta del burriquete. Flipas, ¿dónde van a apoyar? ¿Dónde van a apoyar esta nueva pedazo de viga? Lo alto que es, Puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada, hoy no está nadie echando leña a la hoguera. Buenos días, José Luis, buenos días. Vamos, subimos, ya estamos in the middle of the Rafael Salgado, en el medio de Rafael Salgado, en todo el centro, donde observamos que tenemos diferentes contenedores. Aquí enfrente, justo enfrente de la puerta 37, 35, siguen sacando y demoliendo en un nivel más bajo las partes internas del Santiago Bernabéu, donde si subimos la mirada siguen trabajando en la cementación de esta parte inferior de la ménsula, en esta parte de la costilla. Ahí vimos cómo extendían esa parte hace tiempo y ahora están extendiendo esta parte de aquí. Es que he tenido que dar este giro porque pensaba que me iban a atropellar, me iban a dar con el retrovisor, y aquí igual. Está haciendo todo lo posible para hormigonar cuanto antes esta extensión de ménsula. Al igual que siguen incorporando esa capa de antioxidante en los diferentes tramos de escaleras. Ahí sigue ese refuerzo de fibra de carbono en esas ménsulas. Aquí vemos el dedo mágico. Ahí vemos estas 4 ménsulas, estas 4 costillas ya tienen impregnada esa parte de fibra de carbono. Bueno, y por lo demás aquí en Rafael Salgado, aquí vemos como tenemos esa parte de aquí arriba ya demolida, esa parte superior de las ménsulas. Ya las tenemos completamente demolidas, prácticamente todas, aunque tenemos en una de ellas trabajando a un operario. Y más tramos de escaleras, ojo con la furgoneta que se pone en medio, pero ahí vemos más tramos de escaleras. ¿Dónde vais? ¿Qué es aquí? Si ven un camión como este, es esta ayuda humanitaria, por favor, déjenle pasar por donde sea, Van en carretera a 200 km por hora, déjenlo pasar. Es un camión de ayuda humanitaria. Ahora sí que sí, fuera bromas, seguimos hacia la Torre D. Estamos ya aquí en esta esquina de Rafael Salgado con Padre Damián, pero no me conformo con estas vistas, así que vamos un poquito más para arriba. Bueno, ahora sí que sí, Esto ya es todo un privilegio. Vale, lo primero antes de nada, contaros que hay 2 tubulares ahí todavía. A ver, 2 o 3, tiene que haber 3, porque la última pirámide es de 3 tubulares. Parece que hay uno ahí en medio. Bueno, parece que no lo tenemos muy claro, así que la última pirámide tiene que ser de 3, así que tiene que haber 3 ahí sí o sí. Bueno, la zona del Skybar, mirad cómo va, brutal, brutal. Vamos a hacer el pequeño zoom para observar todas las partes e incorporaciones que están poniendo en la zona del Skybar, como ya va predominando ese color rojo en esta zona, en esta esquina, encima de la Torre D, de Dinamarca, de dedo mágico, donde vemos todavía esas columnas amarillas donde sujetan las tubulares. Parece que aún queda un poquillo para retirarlas, y donde, lo que digo, va tomando mucha densidad esta parte del Skybar a su paso por la Torre de Rafael Salgado, Padre Damián. Iba a decir Castellana, pero no, es Padre Damián.
Y donde desde aquí también se ve muy bien la parte de ampliación del tercer anfiteatro, por este lado, al ladito del Torreón Norte, hay un pequeño pino que nos impide ver la parte inferior, pero ahora os la enseño desde la parte del suelo, justamente en el suelo por donde pasan todos los transeúntes. Sí, desde ahí vemos cómo va también predominando el color gris en esta zona de aquí, con las nuevas incorporaciones de las guías y uniones entre ellas. Brutal, amigos, brutal, pedazo de vistas, no mejores que las que tenemos habitualmente en el canal del de las alturas, en la Torre B, pero se asemejan. Ojo, 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 que tenemos operarios en mitad de la calzada aquí en Padre Damián. Vamos a ver qué están haciendo, vamos a ver. Exclusiva mundial, están pintando aquí en la calle. Vamos, yo creo que es la primera vez que lo pintan desde hace que empezó las obras. Ojito, ojito. Brutal este despliegue de pintura aquí en Padre Damián. Bueno, llegamos y aquí vemos, están colocando otra nueva unión roja aquí, vamos a verlo. Ahí está, aquí la tenemos, nueva unión roja, en la parte de ampliación del tercer anfiteatro. Vamos, que esto marcha, siguen incorporando chapa de acero colaborante en las partes más superiores del nuevo edificio. Aquí estamos en el medio de Padre Damián, donde observamos mucho mejor toda esta parte central del nuevo edificio, donde observamos que parece que esa parte, ese elemento ignífugo, que parece que lo están haciendo desde dentro hacia afuera. Ahí parece que ya llega hasta la parte del nivel 3 en este pilar, donde de momento en estos lados de aquí no tenemos ni por asomo ese elemento nuevo, y donde ya prácticamente, si tienes que estar ahí dentro, tienes que encender un flexon porque no se ve nada. Aquí los tenemos en el interior del nuevo edificio, como siguen incorporando esa capa ignífuga en los diferentes pilares y vigas. Y ahora sí que sí, bajamos un poquito la mirada, vamos a observar. Y ahí están incorporando más barandillas en diferentes plantas, justo al ladito del nuevo edificio. Ahí vemos nuevas barandillas, nueva vida. Y ahora tenemos que echar un vistazo también en esta parte de aquí. Esta hiper mega ampliación del tercer anfiteatro por el lado sur, donde continúan igualmente colocando nuevas uniones entre ellas. Ahí vemos que tenemos una de las grúas de Aguilar dejando otra nueva pieza, otra nueva unión entre ellas. Ahí vemos la plataforma, que es la que ayuda a dejar todo bien colocadito y afianzado en su sitio. Ojito, ojito cómo avanza. Ya prácticamente desde aquí no vamos a ver la cubierta de todas las uniones, vigas y pilares que tenemos. Ampliación del tercer anfiteatro. Lateral este, hoy a 4 de abril de 2022. Ojito todos los operarios que tenemos ahí, Tenemos un montón de operarios trabajando en la misma zona, en las diferentes piezas y ampliaciones del tercer anfiteatro. Al igual que aquí también tenemos muchos operarios, parece que van a incorporar nuevas barandillas en esas zonas. Y así marcha esto, precioso, bonito, beautiful. Sagrados corazones. Vale, ya estamos en la Torre A. Buenos días, camión de tierra que va hacia el interior. Vamos. Estarán por el nivel 25. Vamos, sí, yo creo que sí, Nivel 25. Las torres de asedio, trabajando en las partes de las extensiones de las costillas. Hoy hay bastante ajetreo de camiones, Uno que va a salir ahora mismo y el que acaba de entrar para esperar a entrar. Bueno, lo mejor del día es esto, Brutal el coche que tenemos justo delante nuestra. ¡Buah! Yo quiero esto para Reyes. Parece que han trasladado las máquinas de rollo Cronsa. Tenemos una ahí y ahora tenemos otra en esta parte de aquí. Y aquí acabamos la vuelta. Tienda oficial del Real Madrid, fondo sur, cubierta sur justo encima nuestra, que ahora veremos. Y aquí tenemos las dobles guías en esta parte de la fachada sur, que esas serán las que se encarguen de soportar el peso de las lamas, de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. ¿Queréis ir para arriba? Venga, vamos para arriba. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un día más a las alturas. Antes de nada quiero dar las gracias a todos los miembros premium de mi canal, toda la gente que me apoya. Gracias y muchas gracias. Y tenemos noticias desde la última vez que subí aquí a las alturas. Tenemos ya la esquina, esta esquina del Skywalk totalmente hormigonada. Ahí vemos, ole y ole, cómo se lo han currado nuestros amigos los operarios. Vamos a seguir haciendo un paneo a la parte derecha de la cubierta sur.
esta parte inferior de la cubierta sur, donde el Skywalk, el suelo del Skywalk, donde hemos visto que ya han hormigonado, pero de momento no tenemos más noticias sobre esta parte de aquí. Aquí. A ver, que viene un avión. Y aquí, si subimos la mirada, encontramos a la grúa torre del lado de Sagrados Corazones. Hola, buenos días, amigo. Y aquí tenemos la cubierta sur, donde vemos que no vemos nada. Está todo igual que siempre, esta segunda capa con el aislante incorporado y al que todavía le falta mucho trabajo, ¿eh? Faltaría la tercera capa y la piel envolvente. Aquí vamos a hacer un visionado de la parte de las riostras, esas nuevas riostras. En esta esquina de la torre B han incorporado uniones, hasta hace poco estaban incorporando uniones, entre ellas, como ya sabéis. Y aquí seguimos teniendo el hueco de la gran riostra que falta, la gran incógnita de estas obras del Santiago Bernabéu a día de hoy es qué pasará con esta riostra. No entrará, será demasiado larga. Todo lo veremos en el siguiente capítulo. Aquí vemos esa mini riostra, esa mini pieza que incorporaron hace poquito. Madre mía, qué frío hace en Madrid, se me están quedando las manos congeladas. Pero congeladas, ¡ojito! ¡Ojito! Exclusiva mundial, tenemos ya aislante en la cubierta oeste. Aquí vemos este ya material, lo que vimos el otro día traer, que lo dejaron en la torre B. Aquí vemos cómo lo están destapando ya, poco a poco están ya instalando esa capa de aislante, lana de roca, en la cubierta oeste. Como molaría volar un dron en esta cubierta para ver cómo va desde las alturas. Es verdad que lo vemos desde aquí, pero ojalá verlo desde una posición mucho más alta. Y al fondo, ¿sabéis lo que vemos, no? Al fondo, sí, al fondo. Esas planchas que vimos el otro día, el sábado, que vimos aquí en el canal, como las subían con una especie de guía amarilla a la grúa torre y para arriba, y ahí las han dejado en la cubierta norte, e incluso parece que alguna también la han dejado en la cubierta oeste. Vamos. Oye, vamos a ver las riostras. ¿Cuántas riostras tenemos aquí en la parte sur del lateral oeste? Aquí cuento 1, 2, 3, 4 y parece que hay 5 riostras por el lado sur. Me parece que por el lado norte teníamos 4, creo recordar. Es que la memoria me falla con 30 años. Pero qué bonito, qué bonito. Para todos vosotros, muchas gracias por ver mi vídeo, por ver el vídeo de JR. Y ahí tenemos esos puros levantados de una de las grúas de Aguilar. Ya sabéis, una de las dos, las que tiene que subir esa parte de la viga donde van a cerrar ya la esquina completamente en la torre C. Y bajamos la mirada, vamos a observar la parte de las tubulares, aquí donde vemos que poco a poco, ya vimos la última vez que habían pintado esta parte de las conexiones, en la parte derecha, la parte superior, y que también han pintado aquí, esta parte de aquí, de las tubulares, la parte inferior han pintado también ya de blanco. Y ojito, porque os quiero hacer un zoom a esto. Vamos, Jesús, haz ese zoom, zoomito de naranja. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos todas las partes de los tornillos, donde parece que le están dando un material especial y están cortando como si fuese silicona. Ahí vemos, ahí vemos. Quien sepa el material que es, que lo diga, que lo deje abajo en los comentarios, y entre todos podamos solucionar estas pequeñas dudas que tenemos muchas veces en el canal. Vamos a seguir la parte de las tubulares, como hemos dicho antes, donde todas siguen prácticamente igual, todas las conexiones me refiero, excepto las que hemos dicho. Hay algunas que ellas siguen trabajando, parece que siguen con las radiales trabajando, dando algún material especial, como hemos visto. Y poco a poco esto marcha, esto marcha. ¡Qué frío hace! ¡Qué frío hace! ¡Me vuelo! Si después de este vídeo no tienes noticias de mí, es que me he volado. Seguimos mirando hacia la izquierda. Giramos. ¿Qué observamos aquí? Observamos más material
más lana de roca que tienen aquí acopiada. Ojo, aquí a los pies de la torre, ¿ve? Madre mía, cómo se van a poner estos días. Se van a poner las botas, a lana de roca. Aquí lo tenemos, preparadito, fresquito, muy rico. Seguimos subiendo la mirada a la parte de Castellana, donde observamos que hay diferentes trabajos en las diferentes partes del Santiago Bernabéu, en este caso en nuestra queridísima avenida de Castellana, la calle de Castellana, muy famosa en Madrid. Aquí tenemos nuestra queridísima Riostra también. No sabemos qué le pasa, podrían poner un cartel ahí de lo que le pasa. Y ojo, ojito, todo el material que ha llegado, ojo, todo el material que ha llegado a la zona de Castellana. Madre mía, que Dios me salve de esto. Brutal. ¿Serán piezas para la Viga Museo? Ojo, que, como bien dije el otro día, estas piezas de aquí las han incorporado en las torres de apeo amarillas. Las han incorporado hace poco. ¿Para qué será? ¿Para quitar las torres? ¿Para incorporar nuevas piezas de la Viga Museo? Vamos, ahí esos comentarios, dejadlo abajo en el chat, en la descripción, los comentarios. Y ojito que tenemos más láminas de chapa para las cubiertas, Ahí vemos esa aquí amarilla, que es la que ayuda a no doblarse en el izado. Ahí lo vemos. Ahí tenemos la esquina de la torre C, algún que otro plumín. Y todo está ricamente, muy rico, muy rico. Toda la Viga Corona, hoy 4 de abril de 2022. Vamos, esto marcha. Ahora vamos a ver la parte de las placas de anclaje, a ver cómo van. Me está resultando muy difícil hacer el vídeo, Se me están congelando las manos. De verdad lo digo, Tengo las manos hipercongeladas. Se las meto en muerto y resucita. Guau, chaval. Buah, seguimos, todo por vosotros. Va. Aquí tenemos una de las, la más grande de la base, donde sostendrá la parte de las cerchas retráctiles, la parte de la cubierta. Aquí lo vemos. Sigue prácticamente igual. Seguimos para las más pequeñas, las hijas de la madre. Y aquí tenemos, todo sigue igual, todo sigue igual. Y no hay ningún avance. Esas placas de anclaje, esas setas que suben hacia arriba, que todo sigue igual. Ahí han colocado, parece que ferralla, la parte izquierda de esa base, pero nada, todo sigue prácticamente igual. Hormigonera con unitadora proyectando hormigón hacia el interior, puerta 18. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Mañana me voy a Londres por la tarde a vivir el Real Madrid-Chelsea, Chelsea-Real Madrid el miércoles a las 9 de la noche. Ojo, estoy nervioso. Si te ha gustado, dejad un like. Chao. ¡Hola Madrid! ¡Hasta luego!